Mi padre me miró con esos ojos que siempre habían sido mi ancla en las tormentas de la vida y me dijo: déjalos entrar, hijo. Es lo correcto. No sabía que en ese momento yo ya había vertido veneno en las venas de nuestra casa. Un veneno lento que devoraría todo lo que él amaba. Y cuando la puerta se abrió para recibirlos, el primer grito no fue de bienvenida, sino de un alma que se rompía en silencio. La mía, lista para la caza. Era un martes de julio en Toledo. El calor pegajoso del Tajo subiendo por las calles empedradas como un aliento culpable. Nuestra villa familiar, esa reliquia del siglo XVII que mi abuelo había salvado de la ruina con sudor y orgullo, se erguía en las afueras, rodeada de olivos centenarios que susurraban secretos al viento seco. Yo, Javier Ruiz, de 32 años, arquitecto fracasado en Madrid que había vuelto a casa con el rabo entre las piernas después de que mi matrimonio se desmoronara como un edificio mal construido. Estaba de pie en el umbral cuando el coche llegó. Un Peugeot viejo, polvoriento, con el parachoques abollado como la dignidad de quienes lo ocupaban. Elena, mi exprometida, bajó primero. Su cabello negro, que yo solía enredar entre mis dedos en noches de promesas rotas, ahora caía lacio sobre hombros encorvados por el peso de la derrota. Detrás de ella, su madre, Carmen, con esa sonrisa falsa que siempre me había erizado la piel, como si supiera algo que yo no. Y luego, el hombre, Antonio, el tío de Elena, o eso me habían hecho creer durante años. Pero no era su tío. Era el amante de mi madre, el que había estado follando en las sombras de nuestra casa mientras mi padre trabajaba hasta el amanecer en su estudio de abogado. Javier, ¿cuánto tiempo?, exclamó Elena, extendiendo los brazos como si fuéramos viejos amigos en una reunión casual. Su voz era un eco hueco, teñido de esa vulnerabilidad que una vez me había enamorado. Pero ahora, solo veía la traición en sus ojos verdes, los mismos que habían llorado sobre mi pecho cuando me contó que su familia perdía la casa por deudas. Deudas que, como descubriría después, eran una excusa para invadir nuestro mundo. Mi padre, don Rafael Ruiz, el pilar inquebrantable de la sociedad toledana, había insistido en esto. Son familia, Javier. Carmen es viuda. Elena está sola. Y Antonio. Bueno, es un buen hombre. Perdieron todo en esa quiebra. Nuestra casa es grande. Hay habitaciones de sobra. Lo dijo con esa autoridad paternal que no admitía réplicas, mientras fumaba su puro en el porche, ignorando el hedor a tabaco que se mezclaba con el jazmín del jardín. ¿Familia? Ja. Si supiera que Antonio había sido el confidente de mi madre en sus cartas robadas, las que encontré en el ático la semana pasada, garabateadas con promesas de huida y dinero robado de la cuenta familiar. Entraron, arrastrando maletas raídas y un aire de falsa gratitud. Carmen abrazó a mi padre con una familiaridad que me revolvió el estómago, un roce en el brazo, una mirada prolongada que hablaba de noches compartidas. Elena me besó en la mejilla, su perfume de vainilla invadiendo mi espacio como un fantasma. Gracias por esto, Javi. No sabes lo que significa. Oh, sí lo sabía. Significaba que el cáncer que había comenzado con la muerte de mi madre, esa enfermedad repentina que el forense etiquetó como infarto, pero que yo sospechaba era algo peor, ahora metastatizaba en nuestra casa. Esa noche, mientras cenábamos en el comedor de techos altos, con candelabros de plata heredados que proyectaban sombras danzantes, el plan ya bullía en mi mente. No era un arrebato de ira. Era una sinfonía calculada. Notas de venganza tejidas en los hilos de la rutina diaria. Serví el vino, un Rioja Reserva que mi padre guardaba para ocasiones especiales, y observé cómo Antonio lo paladeaba con deleite culpable. Excelente, Rafael. Como siempre, sabes elegir lo mejor.
Lo mejor. Como si él supiera de elecciones. El hombre que había elegido destruir 2 familias por un capricho carnal. Me excusé temprano, alegando un dolor de cabeza mentira piadosa. La primera de muchas. Subí a mi habitación, la que daba al jardín, y saqué el cuaderno negro del cajón. Páginas llenas de fechas, nombres, transferencias bancarias. Todo empezó 6 meses atrás, cuando volví de Madrid tras el divorcio. Mi esposa, Laura, me había dejado por un banquero con más ceros en la cuenta que pasión en el corazón. Eres un perdedor, Javier, me dijo antes de irse. Palabras que aún queman. Pero al llegar a Toledo, encontré a mi madre demacrada, tosiendo en la penumbra de su cuarto. No le digas a tu padre, susurró. Y no lo hice. Hasta que, una semana después, la encontré fría en la cama, con una botella de píldoras vacía a su lado. El funeral fue un circo de hipocresía. Mi padre, estoico, recibiendo condolencias. Carmen, llorando con elegancia fingida. Elena, consolándome en un rincón, susurrando, tu madre era como la mía. Y Antonio, discreto, pero siempre cerca, sus ojos evadiendo los míos. Fue entonces cuando empecé a cavar. Registré el escritorio de mi madre. Encontré las cartas. Te amo, Antonio. Rafael es un muerto en vida. Llevémonos el dinero y empecemos de nuevo con Elena. Mi hermana pequeña, muerta en un accidente de coche a los 16. No era mi hermana. Era hija de Antonio. Un secreto que mi madre había cargado como una cruz. Elena lo sabía. Lo había sabido siempre. Por eso, cuando su familia perdió la casa, una quiebra orquestada. Lo descubrí después, para forzar esta invasión. Mi padre, el santo, abrió las puertas. Es lo noble, dijo. Nobleza. Qué ironía. En la quietud de la noche, tracé el primer paso, las cámaras. Pequeñas, inalámbricas, escondidas en los marcos de los cuadros, en las lámparas del pasillo. No para espiar pornografía barata, sino para capturar confesiones. El veneno no era literal aún no, sino digital, emocional. Haría que se delataran, que la verdad saliera a borbotones como sangre de una herida abierta. Al día siguiente, el sol de Castilla entraba a raudales por las ventanas, iluminando el desayuno como si nada hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Elena se sentó a mi lado, sirviéndose café con manos temblorosas. ¿Dormiste bien?, pregunté. Mi voz un susurro de miel envenenada. Sí, gracias. Esta casa es imponente. Imponente, como la culpa que cargaba. Hablamos de tonterías, el tiempo, los olivos que necesitaba podar. Pero bajo la superficie, yo contaba los latidos de su pulso acelerado cuando mencioné casualmente a mi madre. Ella adoraba este jardín. Decía que los secretos crecen mejor aquí. Carmen y mi padre charlaban en la cocina. Risas ahogadas que me erizaban la nuca. Antonio leía el periódico, ignorando el mundo. O fingiendo. Esa tarde, lo seguí al pueblo. Compró cigarrillos en la taberna de siempre. Charló con el tabernero sobre tiempos duros. ¿Tiempos duros? Sí, los suyos. Después de que mi madre muriera sin dejarle el dinero prometido, lo había cambiado todo a mi nombre. Un último acto de lealtad torcida hacia mí. Regresé antes que él. Instalé la primera cámara en el garaje, donde guardaban sus maletas. Dentro de una, encontré fotos, Elena de niña, idéntica a las mías de hermana. El nudo en mi estómago se apretó. No era solo traición, era un robo de identidad, de sangre. La semana pasó en una danza tensa. Ellos se instalaban, Carmen reorganizando la despensa con toques personales, como si fuera dueña, Elena pintando en el ático, sus lienzos abstractos salpicados de rojo que me recordaban sangre,
Antonio ofreciéndose a ayudar en el estudio de mi padre. Husmeando papeles. Mi padre, ciego, lo alababa un hombre honrado. ¿Honrado? La palabra me provocaba náuseas. Una noche, el primer conflicto estalló. Cenábamos gazpacho frío, el aire cargado de humedad. Javier, ¿sigues soltero?, preguntó Carmen con esa sonrisa ladina. Sí, después de Laura. Uno aprende a no confiar. Mis ojos se clavaron en Elena, que bajó la mirada. El amor duele, murmuró ella. Pero la traición mata, respondí. Y el silencio cayó como una guillotina. Mi padre carraspeó. Basta de drames. Somos familia ahora. Familia. Esa palabra era mi detonador. Me levanté, dejando el plato intacto, y subí a mi habitación. Allí, revisando las grabaciones, vi el primer fruto, Antonio y Carmen en el pasillo, besándose furtivamente. Pronto lo tendremos todo, susurró él. Todo. Incluyéndome a mí en su re. El plan avanzaba. Paso 2. El dinero. Accedí a las cuentas familiares herencia de mi madre, y comencé transferencias sutiles a paraísos fiscales. No para robar, sino para atraerlos. Les contaría mentiras, hay un legado oculto. Los haría codiciosos, los expondría. Pero el odio no era limpio. En las noches, soñaba con Elena. Con sus risas en la Universidad de Madrid, cuando planeábamos una vida juntos. ¿Cuánto sabía ella? ¿Era cómplice o víctima? La duda me carcomía. Un gusano en la manzana de mi venganza. Y entonces, la primera grieta en su fachada, una llamada telefónica de Elena a medianoche, que grabé. Mamá, ¿estás segura? Javier parece diferente. Diferente. Sí, lo era. Y pronto, lo verían todos. Las mañanas en la villa empezaban con el canto de los pájaros, pero para mí, eran sinfonías de anticipación. Cada sorbo de café era un cálculo, cada saludo un anzuelo. Elena se había convertido en mi sombra involuntaria. Paseos por el jardín donde una vez nos besamos en secreto. Conversaciones que rozaban el pasado como dedos sobre una cicatriz. ¿Recuerdas aquella noche en el río?, me preguntó un día, sentados bajo el olivo maestro. El Tajo brillaba a lo lejos, testigo mudo. Sí, respondí, cuando prometiste ser mía para siempre. Su rostro palideció. Lo siento, Javi. Mi vida se complicó. Complicó. Palabra eufemismo para destruir tu mundo. Le conté entonces sobre mi descubrimiento casual, las cartas de mi madre. No todas, solo fragmentos. Parece que había un secreto grande aquí. Sus ojos se agrandaron. Un destello de pánico. No sé nada. Mentira. Lo vi en el temblor de su labio. Mientras, mi padre y Antonio se volvían inseparables. Partidas de dominó en el porche. Charlas sobre política, el PSOE contra el PP. Como si importara cuando el verdadero enemigo estaba en casa. Mi padre confiaba en él. Le mostraba documentos del bufete, casos de herencias disputadas, divorcios sangrientos. Ironía cruel. Antonio asentía, pero las cámaras capturaban sus ojos codiciosos, escaneando páginas como un ladrón en la noche. Carmen era la araña en la telaraña. Cocinaría paella los domingos, infundiéndola con azafrán robado de mi madre receta, y mientras servía, susurraría a mi padre, eres tan fuerte, Rafael. Después de lo de Isabel. Mi madre's nombre en sus labios era blasfemia. Una vez, la confronté en la cocina. Tú la empujaste a eso, ¿verdad? Ella rió. Un sonido como vidrio roto. Celos. Javier, tu madre era débil. Yo soy real. Real. Como el moretón que vi en su muñeca una mañana, huella de Antonio Sira, grabada en video. El conflicto familiar escaló esa semana.
Mi padre me llamó a su estudio. El Sancta Sanctorum de libros de derecho y fotos familiares desvaídas. Hijo. Noto tensión. ¿Qué pasa con Elena? La miras como si fuera el diablo. Respiré hondo, conteniendo el torrente. Solo recuerdos, papá. Pero hay cosas que no sabes de ellos. Dudó, su bigote temblando. Confía en mí. Son buena gente. Buena gente. Le conté una media verdad, Antonio no es quien dice. Sus ojos se endurecieron. Pruebas, Javier. Sin pruebas. Es chisme. Pruebas. Las tenía, pero no las soltaría aún. En cambio, aceleré el plan. Paso 3. La trampa financiera. Falsifiqué un email de un notario anónimo. Estimados señores Ruiz y invitados, su ha descubierto un legado de Isabel Ruiz, valorado en 500.000 euros, oculto en cuentas suizas. Para reclamarlo, proporcionen documentos. Lo envié a todos, desde una IP falsa. La codicia mordió rápido. Antonio fue el primero en picar. Lo vi en el garaje, tecleando furiosamente en su laptop vieja. Carmen. Es real. El dinero de esa puta al fin. Las palabras crudas, grabadas en alta definición. Elena, oyéndolo, se derrumbó en lágrimas en su habitación. La confronté allí, puerta entreabierta. ¿Sabes de qué dinero habla, verdad? Ella sollozó, no quería. Javi. Mi madre. Nos arrastró. Antonio es mi padre. Pero él la mató. La presionó tanto que... Confesión. Mi corazón se partió un instante, Elena. ¿Víctima también? Pero el odio lo soldó de nuevo. Ayúdame a exponerlos, le dije. O serás parte. Aceptó, temblando. Nuestro pacto, ella distraería a Carmen. Yo a Antonio. Juntos, plantamos pistas falsas, papeles con números de cuenta inventados para que mordieran. El aire se cargó de paranoia. Mi padre notó, Antonio parece nervioso. Es el calor. Mentí. El primer alto trámite llegó en una tormenta de agosto. Relámpagos iluminaban la villa como flechas de juicio divino. Estábamos todos en la sala. Velas parpadeando por un corte de luz. Historias de fantasmas toledanos. Para romper el hielo. Pero el hielo se rompió cuando Antonio, borracho de brandy, soltó, Isabel era una santa. Rafael, pero las santas ¿quién? Mi padre frunció el ceño. Cuidado con lo que dices. Yo intervine, o con lo que hiciste. Silencio. Luego, la risa nerviosa de Carmen. Chicos, basta. Es la tormenta. Pero no era la tormenta, era el preludio. Esa noche, Elena vino a mi habitación. Javi, tengo miedo. Si mi padre se entera. La abracé, por primera vez en años, y sentí el viejo fuego. Confía en mí. Besos robados, cuerpos enredados en sábanas revueltas. ¿Traición o redención? No importaba, el placer era un bálsamo temporal para el veneno en mi alma. Al amanecer, el duist menor, encontré una nota en mi escritorio. Sé lo que planeas. Para o todos pierden. Anónima. Carmen, Antonio, o mi padre. Oliendo la podredumbre, el pánico me invadió, pero lo convertí en combustible. Aceleré, envié el email del notario con un enlace malicioso, que descargaría malware en sus dispositivos, robando datos. Días después, el conflicto social irrumpió. En el mercado de Toledo, choque con viejos amigos. Uy, que tienes inquilinos, Javier. Caridad familiar. Rumores volaban, la Villa Ruiz, ahora un refugio para perdedores. Mi orgullo, herido, avivó la ira. Regresé furioso, gritando a mi padre, ¿por qué los trajiste? Nos humillan. Él, calmado, la familia es sacrificio. Hijo. Aprende. Sacrificio.
como el de mi madre, empujada al abismo. Elena y yo profundizamos nuestro lazo secreto. Paseos nocturnos. Confesiones. Te amé siempre, admitió. Pero mi madre me obligó a espiarte, a robar info para Antonio. Dolor y deseo se entretejían. La usaba, sí. Pero también la necesitaba. Ancla en mi tormenta interna. Carmen sospechó. Me acorraló en el pasillo. Aléjate de mi hija, o te arrepentirás. Demasiado tarde, respondí. Amenazas veladas. Miradas asesinas. El odio mutuo era un fuego lento, quemando puentes. Y entonces, el clímax se acercó. Mi padre descubrió el email. Javier, ¿qué es esto del legado? Lo negué, no sé, papá. Tal vez un error. Pero Antonio irrumpió, es mío. Isabel me lo prometió. El rostro de mi padre se descompuso. Explícate. Confesiones a medias. Mentiras apiladas. Elena lloró, por favor. No. Carmen gritó, cállate. Niña. La villa tembló con la verdad a medias. Mi padre. Pálido, salgan. Todos. Pero era tarde. Yo tenía las grabaciones. Listas para viralizarse en redes locals. Venganza al borde. Desesperación me invadió esa noche. ¿Valía la pena destruir lo poco que quedaba? Miré fotos de mi madre. Su sonrisa rota. Sí. Por ella. La expulsión no fue limpia, fue un parto sangriento de secretos. Mi padre, con la voz quebrada por el brandy y la traición, repitió, mañana os vais. Esta casa no es un burdel. Antonio se levantó. Rojo como el vino derramado, no tienes derecho. Isabel quería esto. Mi padre lo abofeteó. Un chasquido que resonó como trueno. Isabel está muerta por tu culpa. Carmen chilló, arañando el aire. Mentiras. Ella se suicidó por cobarde. Elena se interpuso. Lágrimas surcando, basta. Papá. Mamá. Lo arruinasteis todo. Yo observaba desde la sombra, corazón latiendo como tambor de guerra. No intervine, era mi orquesta, y la melodía acababa de comenzar su crescendo. Esa noche, insomnio colectivo. Paseé por los pasillos crujientes, oyendo sollozos tras puertas cerradas. Elena me encontró en el jardín, envuelta en una manta, el rocío mojando sus pies descalzos. Javi, ayúdame. No tengo a dónde ir. La abracé, pero mis manos eran frías. Quédate conmigo. Contra ellos. Juramento sellado con besos salados. Pero en mi mente, calculaba, aliada o peón, al amanecer. El éxodo caótico. Maletas arrastradas por escaleras. Acusaciones volando como cuervos. Mi padre, ojeroso, firmó un cheque para el alquiler. No volváis. Antonio lo rasgó, guárdatelo. Viejo, te demandaré por difamación. Carmen escupió, malditos Ruiz, os pudriréis solos. Elena dudó en la puerta, mirándome suplicante. Ven conmigo, susurró. No puedo. Aún no. Lágrimas. ¿Y se fue? Silencio. La villa, vacía, era un mausoleo. Mi padre y yo solos, como gladiadores exhaustos en la arena. Hijo, ¿qué demonios pasó? Preguntó, sirviendo coñac en vasos temblorosos. Le conté todo, las cartas, el affair, la paternidad de Antonio sobre mi hermana muerta. Su rostro se contrajo en agonía. Dios. Isabel. ¿Por qué no me dijo? Miedo, papá. Como tú ahora. Culpa mutua. Un lazo invisible. Pero el mío era superficial, el suyo. Un abismo. Días de duelo falso. Limpiamos la casa, quemando fotos contaminadas. Pero yo no limpiaba, acumulaba. Las grabaciones, editadas en un montaje maestro, besos robados, confesiones codiciosas, la bofetada.
Lo subí a un drive anónimo. Listo para detonar. Paso 4. La ruina pública. Toledo es un pueblo grande disfrazado de ciudad. Los chismes viajan más rápido que el Tajo. Rumores de escándalo en la Villa Ruiz llegaron a oídos de clientes del bufete de mi padre. Oí que tu mujer te engañó con el cuñado, susurró un socio en una reunión. Mi padre, estoico, lo negó, calumnias. Pero el daño carcomía. Bebía más. Sus manos temblaban firmando contratos. Yo lo consolaba de día. Minaba de noche emails anónimos a asociaciones de abogados, insinuando corrupción ligada a Antonio. Elena me llamaba a escondidas. Estamos en un motel de mierda cerca de Madrid. Mi padre bebe. Mi madre grita. Javi, sálvanos. Su voz, quebrada, avivaba mi ambivalencia. ¿Amor o arma? La visité una noche, conduciendo bajo lluvia torrencial. El motel era un antro de neón parpadeante. Habitaciones con olor a desesperación. La encontré en la cama, sola. Entré porque pensé que eras tú quien mandaba los emails del legado. Confesión, ella había intentado reclamarlo, robando datos de mi laptop durante una visita. Traición doble. La besé con furia, eres como ellos. Pero me quedé, cuerpos chocando en redención carnal. Al regresar, el conflicto legal estalló. Antonio demandó a mi padre por desalojo injusto y difamación. Abogado contra ex amante. El juzgado de Toledo bullía de expectación, vecinos en las gradas como en un auto de fe. Mi padre, defendiendo, señoría, eran intrusos con intenciones fraudulentas. Pruebas, mis grabaciones, presentadas como evidencia. El juez, un viejo amigo, las vio en privado, esto es dinamita. Rafael. Antonio palideció al reconocer su voz, es falso. Montaje. Carmen testificó. Ojos hinchados, solo buscábamos refugio. Rafael nos invitó. Mentira. Capturada en video. Elena, citada. Mintió por mí, no sé nada del dinero. Su mirada, suplicante hacia mí en el banquillo. Hice un gesto sutil, sigue. El juez falló a favor nuestro, desalojados legítimos. Demanda desestimada. Más costas para ellos. Euforia efímera. Mi padre me abrazó, gracias, hijo. Salvaste el honor. Honor. Palabra hueca. Esa noche, celebramos con asado en el porche. Pero el twist se cernía. Recibí un paquete, fotos mías con Elena en el motel. Timestamp reciente. Nota, tu puta y tú. Se lo cuento a papá. Remitente desconocido. ¿Pánico? ¿Vigilados? Indagué. Elena juró inocencia, no fui yo. Sospeché de Carmen, pero era demasiado burda. Entonces, el golpe, revisando logs de mi laptop, vi accesos desde la IP de mi padre. Él, imposible. ¿O no? El odio se volvió introspección. Caminatas solitarias por las murallas de Toledo, el viento azotando como látigos de conciencia. ¿Era yo el monstruo? Mi madre suicidio confirmado por autopsia como sobredosis intencional había sido por culpa mía también. La ignoré en sus últimos meses. Absorto en mi divorcio. Culpa en capas, como cebolla podrida. Elena regresó un fin de semana, suplicando. Déjame quedarme. Te necesito. Mi padre, sorprendentemente, accedió si Javier dice sí. Lo hice, por debilidad. Noches de pasión, días de planes. Juntos, orquestamos el siguiente golpe, hackear las cuentas de Antonio. Vaciarlas con transferencias a charities en nombre de mi madre. Por ella, dijo Elena, besándome. Pero la desesperación de ellos escaló. Antonio, arruinado, intentó un robo en la villa. Entró de noche, torpe por el alcohol, buscando el legado. Lo capturé en el estudio, linterna en mano. Ladrón, grité.
Lucha, puños. Sangre en la alfombra persa. Mi padre bajó. Pistola familiar en mano, herencia de la guerra civil. Fuera o te mato. Antonio huyó. Pero no antes de escupir, tu hijo es el diablo. Él planeó todo. Duda en los ojos de mi padre. Javier. Es verdad. Negué. Pero la semilla plantada creció. La duda de mi padre era un virus, propagándose lento pero inexorable. Desayunos tensos, donde sus ojos me escrutaban como a un extraño. ¿Qué más escondes, hijo? Preguntas veladas. Noches en que lo oía pasear. Pasos como ecos de arrepentimiento. Elena notó, lo estás perdiendo. No, respondí. Lo estoy liberando. Pero el miedo me arrolla si él descubría mi pacto con ella. El montaje de emails. Las transferencias. La villa caería sobre mí. Toledo. Meanwhile. Se regocijaba en el escándalo. Periódicos local el Toledo Digital publicaron. Drama familiar en Villa Histórica, amante expuesto. Demandas fallidas. Mi padre perdió clientes, el bufete. Antes inexpugnable. Ahora un cascarón. La reputación es todo, murmuró una noche, solo con su puro. Yo asentí, pero internamente celebraba justicia poética. Carmen contraatacó. Llamadas anónimas a mi padre, tu hijo folla con mi hija. Fotos adjuntas. Las del motel. Mi padre me confrontó. Fotos en mano, explícate. Mentí, manipulación. Quieren dividirnos. Él dudó. Pero el daño estaba hecho. Confianza fracturada. Como cristal bajo presión. Elena y yo profundizamos la farsa. Fingíamos normalidad, cenas románticas en el jardín. Planes de futuro. Casémonos, Javi. Olvidemos. Sus palabras. Dulces. Pero yo veía el cálculo en sus ojos heredado de su madre. Una noche, postecoito. Confesó, Antonio no es solo mi padre. Él abusó de mí de niña. Por eso huí a Madrid. Por eso te elegí para escapar. Revelación que me heló. Víctima total. O maestra manipuladora. La abracé. Pero planeé, usaría esto en corte. Si llegaba. El clímax se gestó en una fiesta local. La feria de septiembre. Luces. Música flamenca. Olores a churros y vino. Mi padre insistió en ir, mostraremos fuerza. Fuimos los 4 Elena como novia oficial. Fachada de unidad. Pero Antonio y Carmen acechaban en las sombras de la plaza Zocodover. Choque inevitable, Antonio. Ebrio. Me embistió contra una fuente. Bastardo. Robaste mi dinero. Puñetazos. Multitud arremolinada. Mi padre se paró, basta. Pero Carmen gritó, él mató a Isabel, la envenenó con deudas. Caos. Policía local intervino. Esposas para Antonio. En el calabozo. Confesó bajo presión, sí. La empujé. Quería el dinero para Elena. Grabado por micrófono oculto mío. Victoria. Pero el precio, mi padre. Testigo. Vio mi sonrisa sádica. Tú lo provocaste. Me acusó en el coche de vuelta. Justicia. Papá. Noche de tormenta interna. Elena durmió. Yo velé. Revisando videos. Entonces. El twist, un archivo oculto en mi laptop. No borrado. Acceso desde la IP de mi madre. Pre-suicidio. Mensaje de video, ella. Pálida. Hablando. Javier. Si ves esto, es porque fallé. Antonio no es el único. Tu padre. Sabía todo. Me perdonó, pero me dejó morir por honor familiar. ¿Y tú? Tú ignoraste mis llamadas. Todos culpables. Pantalla negra. Mi mundo se invertía. Mi padre cómplice. Yo, negligente asesino, desesperación pura. Corrí al estudio de mi padre. Pistola en mano, la misma de antes. Dime la verdad. Él, sorprendido, hijo.
Confesión, sabía del affair. Intenté salvarnos. Pero Isabel eligió la salida fácil. Fácil. La palabra me enfureció. Disparé al aire. Eco ensordecedor. Mentiras. Tú la mataste con tu orgullo. Elena irrumpió, atraída por el ruido. Javi. No. Lucha, pistola cae. Mi padre la agarra. Tiro accidentlo no, roza su hombro. Sangre. Elena grita. Llama a ambulancia. Mi padre. Herido, vete. Hijo. Antes de que sea tarde. Huida. Conduje sin rumbo. Lluvia azotando parabrisas como lágrimas. Elena me alcanzó en el tajo. Coche aparcado. Ven conmigo. Podemos empezar de nuevo. Pero el odio, ahora contra mí mismo, me consumía. ¿Trampa o salvación? Regresé al amanecer. Villa en luces azules de policía. Mi padre hospitalizado. Estable. Antonio liberado bajo fianza. Pero arruinado. Carmen desaparecida. Interrogatorio, accidente. Dije. Liberado con cargos pendientes. La venganza, torcida, me dejó hueco. Elena se quedó, curando heridas físicas, emocionales. Pero el twist mayor acechaba. Análisis de balística mostró que la pistola estaba cargada con balas de mi madre caja fuerte. ¿Sabotaje? El hospital de Toledo olía a desinfectante y arrepentimiento. Pasillos blancos que amplificaban el eco de mis pasos. Mi padre yacía en la cama, hombro vendado, ojos hundidos como pozos de reproche. Siéntate, Javier, dijo, voz ronca. Obedecí, el peso de la noche aplastándome. No era para ti. Él disparó. Lo siento. Él negó con la cabeza. No es el brazo lo que duele. Es verte convertido en esto, un Ruiz roto. Roto. Sí, como la familia que juré vengar. Elena esperó fuera, mordiendo uñas. Su presencia un recordatorio de complicidad. Dime qué pasó con tu madre, exigía mi padre. Suspiró. Historia saliendo en fragmentos, el affair descubierto años atrás. Perdón concedido por amor a la familia. Isabel prometió acabar, pero recayó. Antonio la chantajeaba con lo de Elena. La niña no era mía, pero la amaba como tal. Amor. Moneda falsa en nuestra casa. Y el suicidio. Lo supe al instante. Pero encubrí, por el escándalo. Culpa compartida. Un lazo asfixiante. Salí aturdido. Elena me abrazó en el parking. Ahora lo sabes. Todos sucios. Sus palabras, amargas, pero en sus ojos vi calculó oportunidad. Regresamos a la villa. Ahora custodiada por policía investigación por intento de homicidio accidental. Vecinos chismorreaban, los Ruiz. De pillar a parias. Mi reputación, antes intocable, ahora lodo. El conflicto se ramificó, social, legal, interno. Mi padre dio de baja temporal del bufete, yo, suspendido de mi licencia de arquitecto por conducta errática. Elena, mi ancla precaria, propuso, vendamos la villa. Huyamos a Andalucía. Tentador, pero el veneno corría profundo. No hasta que pajen. Paso final del plan, exposición total. Edité el video de mi madre, el que encontré, añadiendo confesiones de todos. Lo envié a medios, el legado oscuro de los Ruiz. Viral en horas. Titulares, suicidio encubierto en familia toledana, amante. Deudas y secretos. Antonio arrestado por extorsión, Carmen. Por fraude en la quiebra falsa. Elena y yo, salpicados, pero testigos clave. Toantín se volvió obsesión. Noches revisando correos. Paranoico. ¿Quién sabotajeó la pistola? Descubrí huellas de Carmen en la caja fuerte robada durante su estancia. Venganza cruzada. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me asaltó en oleadas. Soñaba con mi hermana muerta.
Su accidente saboteado por celos de mi madre. Despertaba sudando. Elena a mi lado, déjalo ir. Pero no podía. El clímax final, juicio público. Tribunal abarrotado. Flechistegadores. Antonio en el banquillo. Demacrado, Javier me tendió una trampa. Mi testimonio, él destruyó mi familia. Pruebas irrefutables, videos, transferencias. Elena testificó. Rompiendo, mi padre abusó de mí. Mi madre lo encubrió. Pero Javier. Él me salvó. Mentira piadosa. ¿O verdad torcida? El juez condenó 15 años para Antonio. 10 para Carmen. Catarsis. Pero mi padre, en la galería, no aplaudió. Sangre por sangre, hijo. Valió. No. Al salir. Twist devastador, policía me detuvo. Nuevo cargo, manipulación de evidencia. El video de tu madre. Editado. ¿Cómo? Elena palideció. En el interrogatorio. Confesión, lo hice yo. Para protegerte. Pero. Tu padre lo supo. Mi padre. El titiritero final. Sabía todo. Orquestó mi venganza para limpiar su conciencia. Plantando dudas. Sabotajes sutiles. Traición suprema. Padre contra hijo. Grité en la celda, maldito. Liberado bajo fianza, pruebas insuficientes. Confronté a mi padre en el hospital. Tú lo planeaste. Sonrisa triste, te di la venganza que necesitabas. Para sanar. Sanar. Ironía mortal. Elena huyó esa noche. Nota, no puedo con más mentiras. Adiós. Pérdida final. La villa. Ahora un cascarón vacío. Resonaba con ausencias. Mi padre regresó del hospital. Hombro rígido. Alma más aún. Vendámosla, Javier. Empecemos de nuevo. Pero no había nuevo, solo ruinas. Paseábamos por el jardín. Olivos testigos mudos. Hablando en susurros rotos. Te perdono, dijo él. No por mí. Por Isabel. Perdón. Palabra que quema como ácido. Toledo nos escupió. Amigos se distanciaron. Invitaciones secas. Mi divorcio con Laura. Olvidado. Palidecía ante este melodrama. Intenté trabajar proyectos freelance, pero manos temblaban. Mente divagaba a abismos. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. El verdadero veneno. ¿Me consumía? ¿Había matado yo la familia con mi obsesión? Mi negligencia con mi madre. Mi manipulación de Elena. Cadenas de consecuencias. Elena reapareció un mes después. En una cafetería de la Plaza Mayor. Delgada. Ojos huidizos. No pude irme del todo. Te amo, Javi. ¿Confesión o trampa? La creí. Por desesperación. Noches robadas. Planes de escape a Granada. Anónimos. Pero el pasado acechaba. Antonio. Desde prisión. Envió carta, tu padre me pagó para seducir a Isabel. Todo un montaje para controlarla. ¿Verdad? ¿Locura carcelaria? Investigué. Cavando en archivos viejos. Descubrí, mi padre. Años atrás. Contrató detectives para vigilar a mi madre. Pero el affair fue real. La carta. Forja de Carmen. Liberada en libertad condicional. Contraataque, demandé por difamación. Juicio menor. Pero victoria pírrica, ella cayó. Pero nos dejó tóxicos. El CA otro final, confrontación familiar en la villa. Última cena. Mi padre, Elena y yo. Alrededor de la mesa como en un ritual pagano. Hablemos verdad, propuse. Confesiones fluyeron, mi padre admitió encubrir el suicidio para protegernos, Elena. Su rol en robar datos por miedo, yo. Mi plan maestro. Nacido de ira por el divorcio y la muerte. Lágrimas. Abrazos torpes. Somos monstruos, dijo mi padre. Pero familia. Pero el twist definitivo, prueba de ADN. Solicitada por mí en secreto.
Resultados. Elena no era hija de Antonio. Era mía. De una noche fugaz en la universidad. Antes de que ella supiera. Mi madre lo ocultó. Para proteger. Elena. ¿Mi hermana? No. Análisis mostró manipulación. Mi madre falsificó registros para esconder un embarazo extramatrimonial. Elena. Inocente biológicamente. Pero atada por mentiras. Liberación. No sangre compartida. Solo lazos rotos. Somos libres. Dije. Elena sonrió. Primera vez genuina. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3, vendimos la villa. Mudanza a Sevilla. Mi padre jubilado. Escribiendo memorias, yo. Rediseñando vida como arquitecto de paz, Elena. Mi pareja. Pintando verdades crudas. Pero cicatrices perduran, noches de pesadillas. Confianza frágil. Toledo se aleja en el retrovisor. Un capítulo cerrado con sangre y lágrimas. Venganza. Dulce al principio. Amarga al final. Aprendí, el verdadero enemigo es el espejo. Y en él. Vi a un hombre renacido. No intacto, pero entero. Fin.